Bueno, señores, estoy de vuelta. Esto apenas dejar claro, porque me veo que hay eh, ya siempre hay alguien aquí, esta gente que viene, yo no sé, parece que no se acaban de dar cuenta que el público de este programa es un público culto, educado y que aquí todos estos tumbes de pedir dinero y para que yo soy una viuda de Nigeria, o que necesito el último, mi vida peligra si usted no me manda el dinero, su tarjeta de crédito, por favor, búsquense otro lugar. Mira, hay muchos programas en en el ambiente del YouTube cubano que justifica que usted ponga esos comentarios. Aquí no tiene sentido que usted nos lo ponga en en este marco. Entonces, mira, voy a aclarar esto que Brito nos dice antes. Esto, mire, y que quede claro, lo que yo he dicho aquí es que hay que seguir con interés el programa que hubo, el programa no, el evento que hubo en Cuba sobre relaciones Cuba-Estados Unidos. Hubo una intervención que siempre marca pauta año tras año de los viceministros que están a cargo o de los directores que están a cargo de América del Norte. No ha salido, por lo menos yo no he podido ver el texto del discurso de Cosillo, pero ha dicho cosas importantes otros años. Yo quiero verla, incluso hasta he tratado de mandar un mensaje ahí al MINREC por las vías de los lugares donde ellos ponen el discurso que lo pongan, y creo que ese es un evento que tuvo lugar recientemente en Cuba y que hay que aplaudir. Segundo tema que quiero agregar es que yo con gusto hubiese ido al evento, situaciones personales por las cuales no pude estar, pero ese evento tuvo presentadores de primera línea que todo lo que ellos digan a mí me gustaría seguirlo. Y en tercer lugar, yo no tengo ningún conocimiento sobre quién fue invitado o quién no fue invitado a, a ese programa. Y en cualquier caso, a mí me parece que el gobierno cubano debe tener un diálogo con todas las personas que están jugando un papel positivo en pedir un fin del bloqueo, en llevar ayuda humanitaria a Cuba, en procurar mejorar la situación del pueblo cubano. Y todo lo que a mí me conta es que Carlos Lazo ha sido parte de ese proyecto. Esas son las cosas que quiero decir ahí. Así que por ahí dejo el tema. Cualquier persona que tenga dudas sobre eso, creo que ya se lo he dicho con toda claridad. Aquí está mi amiga Diamelis Hernández que dice: saludos, profesor. Le dejo un like, es el like número 40. Yo no sé por qué aquí en la visión que yo tengo me sale que tengo 2 likes nada más. Es posiblemente que yo no entiendo algo de lo que está aquí. A lo mejor es que son los likes en Facebook o algo así. Bueno, vamos a hablar del 17 de diciembre de 2014 y que no fue un rayo en cielo despejado. Lo que a mí concierne, y voy a empezar por eso porque lo digo con todo orgullo, en la medida en que pude poner mi granito de arena a que eso ocurriera, lo hice cuando, en contra de mi voluntad, porque hay que decirlo así, yo no era partidario de crear organización alguna, pero organizamos una visita a Washington en la que participamos originalmente, creo que éramos 10 personas, amigos míos. Yo invité a otras personas y le dije: mira, esto no es para crear una opinión, una organización, sino para que una opinión distinta de los cubanos americanos sea expresada en los corredores del Congreso y en diálogo con la administración y en diálogo con la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos, y que diga que existe una emigración de este tipo, que es una emigración que se siente orgullosa de su condición de cubana y que hoy es norteamericana por lo grande que ha sido Estados Unidos, en que te deja ser ciudadano de los Estados Unidos, pero tú no tienes que dejar de ser de donde tú eras anteriormente. Tú le agregas al país y le agregas para que sea mejor. Entonces, la patria de Lincoln, la patria de Martí, y trabajar porque desde esa ética se hicieran las cosas mejor. Y
al final del viaje hubo un grupo de personas, algunos hoy no tan amigos, pero que yo tengo el mejor criterio en general de su integridad. Hablaron por crear hubo alguna que otra discrepancia en el camino, pero hablaron de crear la organización y yo la apoyé. Durante años, desde el 2010 en adelante, porque eso fue por noviembre, por septiembre, octubre del 2010, empezamos a crear, a hacer cosas con esa organización, creció, hubo entre una cosa y otra cerca de 70 personas que se afiliaron con más o mayor vigor y esto hubo quien se quedó en el camino. Al final la organización, yo no sé dónde está ahora, yo no soy parte de la organización ni tengo responsabilidad con la misma, pero buscamos proyectar esa visión. ¿Dónde la proyectamos? Voy a contarlo porque esto es importante desde el punto de vista personal, sobre todo. La proyectamos éramos la mayoría intelectuales, profesionales, médicos, profesores, gente también, hombres de negocio, y empezamos a ir a medios en español y en inglés, norteamericanos y cubanos, y a tratar de proyectar una visión favorable a un cambio de política hacia Cuba. El método que adoptamos fue tener 4 metas, 4 que discutiríamos siempre con los congresistas y el gobierno norteamericano para construir un ambiente más constructivo hacia Cuba, y 4 que discutíamos con las autoridades cubanas que tenían que ver con construir un ambiente más favorable y constructivo en la relación con, fíjense en ese orden, el gran poder va primero por una razón, un conflicto asimétrico. El que más responsabilidad tiene por la hostilidad es el gran poder, más que todo si tiene una política imperial. Y entonces discutíamos con el gobierno cubano políticas que nosotros considerábamos eran irritantes, poco constructivas también en relación a Estados Unidos y a la inmigración en particular. Y encontramos crítica, discusión. Más que todo, la crítica no era de los diplomáticos, era de figuras, por ejemplo, como Iroel Sánchez en el lado cubano, el lado cubano partidario del gobierno, la Pupila Insomne, un grupo de gente que trabajaba. Había un señor ahí que ahora se me olvida el nombre, que después fue decano de la Facultad de Radio, Cine y Televisión, que primero salió en La Joven Cuba y después se fue ahí, no me acuerdo el nombre, pero incluso yo después compartí un panel con él en uno de estos eventos como el que hay ahora en La Habana. Y del lado del Miami autoritario, en toda la línea. Nos abrieron un fuego total. Tratamos muchas veces de escribir artículos que entraran al Herald. Hubo veces que lo logramos. Incluso en el Diario de las Américas, alguna que otra vez logramos sacar algunos artículos. En esa época hubo un momento muy específico, no fue tan largo, en el cual Jorge de Armas se vinculó a la dirección de Café, se llamaba Cuban Americans for Engagement, y él fue a varios programas y proyectó una política a favor de un cambio, de una política norteamericana más constructiva hacia Cuba, con su propio lenguaje, no necesariamente siempre con el acuerdo del resto. A veces él era más moderado, a veces era más militante que los que estábamos en el otro lado. Él ha dicho su propia explicación, pero ahora yo no me voy a meter en eso. Y empezamos a tener ese diálogo y a atender temas como el regreso a Cuba de las personas que eran deportistas, médicos que habían abandonado las misiones y tenían estos límites y sin edad indefinidos de no retorno a Cuba. Y empezamos a dialogar con el gobierno cubano sobre eso y con el gobierno norteamericano. Yo recuerdo que hubo veces en las cuales, más que nosotros, que habíamos ido y conversado con otros actores, algunos de esos actores nos contactaron a nosotros. Yo recuerdo y tengo el orgullo, fíjense, porque para que nadie se oculte y eso, Peter Kahn me dijo que están viniendo a hablar con la familia de Alan Gross y con sus abogados, grupos de la comunidad cubana, y que vienen y entonces vienen y nos dicen de que el remedio es hacer una campaña grande frente a la embajada de Cuba y
y procurar y decir que la comunidad cubanoamericana exige la liberación incondicional de Gross y que esto no se haga a través del diálogo. Y a nosotros esto nos parece confuso y hemos hablado con gente en Cuba y hemos hablado con gente en otros lugares y nos dijeron eso y yo le dije, mire, y él nos dijo, y ustedes pueden tener una posición como organización cubana americana que dice que están a favor de que esto se resuelva a partir del diálogo constructivo, de la interacción, y que por nosotros podamos decir, hay cubanos americanos que piensan de una forma y cubanos americanos que piensan de otra. Fíjense, una estrategia política muy buena, serrucharle el piso a los que están diciendo los cubanos americanos estamos por una sola salida, la salida de la militancia, la intransigencia, la que no haya nada, y nosotros incluso escribimos una carta que yo sé porque Peter Kahn me lo decía cuando después hablamos, me dijo, la carta ha sido muy útil, porque cada vez que esa gente vemos nosotros y nos vienen a decir, nosotros queremos esto y estamos por ir mañana mismo a meter una manifestación frente a la embajada y no sé qué, y él les decía, bueno, nosotros estamos explorando esa posibilidad, pero también sabemos que la comunidad cubanoamericana, qué bonito este discurso, está dividida en este tema. Hay personas que lo quieren de la manera que lo quieren ustedes, pero hay otros cubanos americanos que lo trabajan a partir de un diálogo constructivo, de una disposición a que Estados Unidos también asuma sus propias responsabilidades, que se siente, dialogue, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, fue un momento que fue muy interesante. En otro, íbamos al Departamento de Estado, tuvimos reuniones muy constructivas, mucho respeto por los diplomáticos norteamericanos que estaban en la sección Cuba. Algunos discrepaban con nosotros, pero se hacía de una manera bastante civilizada. Hubo gente que fue con nosotros y honestamente, en mi opinión, fueron hasta duros, irrespetuosos en un cuestionamiento general de la política norteamericana, que a mí me pareció no constructivo, pero eso pasa cuando tú tratas de crear una coalición y convergen varios grupos. El que viene con una camiseta del Che, el que viene con una camiseta de los Palmes, como soy yo, y el que viene con una idea de que hay que cambiar la política simplemente porque es instrumental, porque usted cree que esa política solo ha servido para perpetuar al gobierno de Cuba. Hubo personas que estuvieron con nosotros y que esas personas nos dijeron a esto allí, yo no quiero ser parte del diálogo con el gobierno cubano. Yo no voy a decir los nombres porque ellos no me han autorizado. Un gran amigo mío, porque todo lo que ha hecho siempre conmigo ha sido amistoso, desde el primer momento me dijo, yo vengo como ciudadano americano a hacer todo lo que tengo que hacer con el gobierno americano, pero para mí el gobierno cubano no es solución del problema, es parte del problema mismo. Y yo le dije, yo creo que el gobierno norteamericano es parte esencial del problema y por eso yo vengo a conversar con ellos, pero esta persona me dijo, yo tengo una identidad liberal democrática con el gobierno norteamericano en las cuales mis razones pueden influir, mientras que lo que tengo con el gobierno cubano es una discrepancia ideológica radical. Y yo le dije a esa persona en ese momento, mira, no hay ningún problema, no vayas al diálogo con el gobierno cubano. Y te agradezco mucho que hayas venido en esta conversación inicial y hayas participado. Él después se bajó del camino y yo lo entiendo, porque yo entiendo por dónde él venía, pero fue en Miami incluso un evento, participó ahí en un evento que se hizo en el Flagler Theater, creo que se llama, algo así, un teatro que pertenece, creo que es al Miami College, al Miami o al Dade College, ahí en Miami. Otra cosa que me recuerdo y que también es importante fue una conferencia que hicimos en el Hotel Sofitel, en el cual fue muy buen cubierta por la prensa, incluyendo por Juan Tamayo del Miami Herald, en la cual fue imposible ignorar que había gente dispuesta a hablar de un cambio de política abiertamente en el medio de Miami, ya no desde una posición de izquierda radical, sino desde una posición esencialmente cubano-americana. Y en ese momento trajimos
de Cuba, invitados a donde tuvieron un papel muy positivo, Lenier González, Roberto Veiga, por la parte de la Iglesia Católica. Tuvimos el apoyo del cardenal para que ellos vinieran, etcétera. Y esto también trajimos a un grupo de empresarios, entre los cuales estuvo este muchacho que lamentablemente murió, que era el dueño ahora no me acuerdo el nombre del restaurante que estaba en el callejón de la catedral, el callejón del Chorro, y que él era el manager de ese restaurante, y fue la primera vez que vino un empresario de Cuba y presentó el caso abiertamente en Miami, reflejado en el Miami Herald, en la cobertura de Juan Tamayo, en la cual dijimos, mira, esto es malo para la prosperidad del sector privado. Nosotros queremos, tuvo el valor, que eso es algo que yo creo que hay que trabajar, y es como esos empresarios tengan el valor de venir aquí a los Estados Unidos, como lo han hecho algunos y otros no, y cada vez que lleguen decir, mira, este es el efecto que esto produce en nuestro sector. Pero además nosotros como cubanos patriotas, como empresarios patriotas, que no nos gustan las consecuencias que las sanciones están teniendo sobre nuestros conciudadanos, nos oponemos al bloqueo en general. Y este muchacho se llamaba, creo que Aimel o Ahmed, no me acuerdo ahora el nombre de él. Él después supe que falleció muy tristemente, pero él era, no me acuerdo el nombre, se llamaba La Algo, el restaurante que tenía ahí que él no era el dueño, que tenía ahí, y vinieron otros empresarios vinieron, algunos incluso que estaban en Miami en ese momento, se comunicaron con nosotros y dijimos, yo quiero ir al evento. Y lo invitamos, como no, mira, ven, las conocíamos de restaurantes importantes que estaban recibiendo a grupos grandes de norteamericanos que iban, pero que también le daban un servicio importante a la población cubana y que eran parte, hablaron de todos los problemas con mucha sinceridad sobre los problemas que tenían para sus negocios con el gobierno cubano, pero también diciendo, mira, ustedes lo que tienen que hacer es, si de verdad se quiere ver esto como lo que es aumento de la autonomía frente al Estado, proyección para un país que se pueda desarrollar más, atisbos, inicios para la construcción de una economía mixta, denos el chance, apóyennos. No tienen que apoyarnos directamente, no tienen que apoyarnos como sociedad política contra el gobierno, sino la idea de una sociedad económica que de allí pueda presionar con una propia natural dinámica, ayudar a la apertura del país. Y último, pero mira, dice aquí pregunta, Felipe está un poco jodedor hoy, dice, esta es la versión Jode de Ama, Libertad para los, y otra versión que era más ecuánime. Sí, ahí está la versión esta. No, yo creo, mira, él siempre, es la verdad, para decirlo con claridad, nosotros siempre dijimos, por ejemplo, con relación a los presos de la primavera de 2003, que el gobierno cubano tenía un espacio ahí importante para moverse y que incluso dijimos que siempre era conveniente evitar la idea de mirar el estado de los derechos humanos solo como cuántas personas estaban presas y cuántas eran libres, pero siempre abogamos porque hubiese en ese sentido una política de misericordia, de apertura, de la cual no todos coincidían conmigo, pero recuérdate que yo había firmado una carta en la cual decía que habían habido violaciones al debido proceso en la manera en que se había procesado los arrestos de los 75. Eso yo lo dije yo y siempre lo he dicho. Por cierto, que también por aquella época, un artículo que escribí, que hubo alguien que no le gustó y también me lo dijo como parte de estos diálogos, un diplomático cubano, que yo escribí un artículo y me dijo, tú estás desinformado en eso, porque yo hablé y lo llamé un conjunto de un rebaño ciego, lo que había ocurrido con un acoso que se había producido en el caso de Reinaldo Escobar, el esposo de Giovanni Sánchez, que él creo que había retado a alguien a un duelo, y que yo dije, mira, hay una cosa positiva de que Giovanni Sánchez había mandado un mensaje diciendo que ella estaba contra el bloqueo y por la libertad de viajar. Después ella salió
y se mezcló con un grupo de gente y donde dijo Diego, y ahí mismo también le fui arriba y dije, esto es un ejemplo de cómo la gente, y hay falta de oposición leal en términos de principio, para recordarlo. Y entonces, por eso esto lo respondo en esta pregunta que hace Felipe, que dice, Jorge de Armas, ¿en cuál es su versión? Esta pregunta sí es compatible. Y entonces, y como dice esta persona, recordamos esos días en CNN. En aquella época, en CNN me invitaban mucho más. Hubo un punto, mira, por cierto, ahora me hicieron una entrevista buena que salió bastante en CNN. Sé que mucha gente la ha visto, sobre todo en América Latina, sobre la crisis cubana y lo que hay. Y la persona que me llamó me dijo, mire, yo soy el productor de este programa y a mí me han dicho que usted es una de las personas que uno puede tener la seguridad que habla desde la objetividad. Y yo dije, mire, eso a la persona cuando me llamó le dije, a la señora, a la productora, le dije, bueno, de eso usted sí puede estar seguro, por lo menos, no sé si siempre la logro, pero ese es mi objetivo. Mi principal no es la solidaridad con nadie, mi principal, yo primerito que todo soy un académico. Esa es mi primera identidad. Y creo que el deber de los académicos no es estar tomando, primero que todo, tú tomas partido, pero primero que todo, cuando te llamen para un análisis, haces el análisis basado en lo que tú consideres objetivo. Tú no alcanzas la objetividad 100%, pero tu primer objetivo no puede ser la solidaridad con nadie, para que quede claro por dónde yo vengo. Y estuve presente en CNN en inglés, en español, en Fox en inglés, estuve varias veces y estuvieron otra gente más. Ahí había un grupo grande que nos entrevistaba y íbamos a donde había que ir. Si tú no te gustaba que yo fuera RT, dame un espacio en tu canal. Yo tengo mi agenda y yo no la voy a parar porque tú me vayas a decir que yo voy a RT o porque yo voy... No, es tu función abrirme el camino, porque mi agenda es la que tiene una legitimidad a prueba de ley internacional y derecho internacional, que no la tiene ninguno de los partidarios del bloque. Entonces, en medio de toda esta cosa, voy a contar lo último que algún día diré el nombre porque los tiempos pasan, fue que casi a la víspera del 17 de diciembre hubo unos editoriales del New York Times y en una visita que hice a Washington, una persona que trabajaba en la administración me dijo, le pregunté, ¿y qué podemos hacer? Porque él me dice, yo creo que va a haber un cambio. Es una persona que tenía un nivel grande en la administración. Y me dijo, yo creo que va a haber un cambio. Y me lo confirma alguien que había hablado en el Congreso y le digo a esta persona en medio del almuerzo, ¿qué idea tú tienes de cómo yo puedo ayudar a ese cambio? Y esa persona evidentemente tenía la respuesta preparada. Me dice, defiende dentro de la comunidad cubanoamericana los editoriales del New York Times. Y así fue. Empecé a escribir de nuevo sobre eso, los artículos salían y yo escribí artículos también para cosas en español, en inglés, el Huffington Post, etcétera. Y se produce me llama María Elvira Salazar y me dice, ¿vas a pasar por aquí, por Miami en algún momento? Y yo le dije, no tengo pensado, pero posiblemente lo haga porque están pasando cosas interesantes. Y me dice, no, porque yo he visto tus posiciones y me gustaría traerte al programa porque tú defiendes con cierta articulación ideas de las que yo discrepo. Hay que decir eso con honestidad sobre María Elvira, que ella me dijo, ideas que yo discrepo, pero que yo creo que hay algo que se está gestando con el New York Times y me gustaría que tú vinieras y tener una conversación sobre eso. Y entonces voy ahí al programa de María Elvira y defiendo, ella me pregunta uno tras otro sobre los editoriales. Yo creo que María Elvira sabía la importancia que tenían los editoriales o alguien le dijo, pregúntale sobre los editoriales. El mismo que me dijo a mí, defiende los editoriales. El hecho es que me senté en ese programa y le defendí uno tras otro todos los editoriales, incluyendo el que trata el tema de las misiones médicas de Cuba en el exterior. Y allí hubo lugares donde María Elvira estuvo mejor, estuvo peor. Yo creo que pasó lo mismo, pero cumplí ese cometido de ir allí y decir, mira, y para que quedara clara, en plena televisión de Miami, la comunidad cubanoamericana
hay un sector importante que está dispuesto a que haya un diálogo que incluya todo esto. Este diálogo ya estaba ocurriendo o ya había hasta terminado, porque yo te digo, esto fue sobre octubre, noviembre fue justo antes de la elección de medio término de 2014. Y entonces ahí se sacó ahí de aquello. O sea, yo no creo que, ni estoy clamando diciendo que yo tuve un papel importante, ni mucho menos eso en última instancia. Ahora vamos a ver las causas estructurales. Pero yo creo que uno no puede entender el 17 de diciembre sin esa múltiple causalidad y esa convergencia de factores en la cual hubo mucho de acción humana, de gente dispuesta a hacer grandes sacrificios de dinero, de su vida personal, de exponer sus opiniones, de ser atacado por el grupo de gente como el Marcel Felipe, que una cosa muy graciosa que me pasó es que en uno de esos debates voy al canal 41, creo que era donde está Félix Guillermo, y estoy en el debate ese con él y se queda abierto el micrófono cuando el teléfono de ellos, cuando ya terminamos, ya cuelgo, entonces dice Marcel Felipe, esto lo vamos a discutir, así mismo dice, esto le dice, porque a la persona que trata de mediar y moderar el debate, él dice esto porque que él estaba incómodo por las cosas que yo había debatido con él y en el cual evidentemente no terminó bien porque estaba incómodo. Y entonces dice, esto lo vamos a discutir aquí porque yo soy uno de los que pone el dinero para este canal. A partir de que él vino con esta gracia que él se cree que él tiene grandes argumentos, que es una persona que sabe mucho y las lagunas que tiene de historia, de relaciones internacionales. Es un hombre que tiene dinero y más nada. Es importante, pero vamos a empezar por ahí. Entonces se mete en esta historia y cree que puede venir y debatir. Se no sabía lo que estaba diciendo. Como todavía no sabe. En estos días dijo unas cuantas cosas ahí que hay veces uno dice, oye, le voy a dedicar un programita para llevarle la contraria, pero él, en definitiva, nosotros no tenemos el calibre que pueden tener ellos, porque con ese dinero pagan canales y más el dinero que le da el gobierno norteamericano para decir todas estas cosas. Y entonces, yo creo que eso es importante. Recordar que hubo gente que creyó que sí se podía, que creyó que hay que hacer lo que es correcto y que hay que hacer lo que es correcto, como decía Martí, porque sí, porque es lo decente, porque usted no puede justificar la idea de que usted va a ser un demócrata o que es un demócrata actuando sin respeto por las normas democráticas, respaldando y convirtiendo a héroes a personas que han practicado el terrorismo dentro de los Estados Unidos y justificándola, emprendiéndola contra John F. Kennedy y celebrando a Guillermo y a Ignacio Lobo Sampol, Novo Sampol. Y cuando usted veía los documentos y que decía, oye, en los 70 y 80, hasta el propio gobierno llegaba a decir que los que estaban a favor de quitar el bloqueo eran comunistas, en lugar de defenderlo y protegerlo adecuadamente, como debía ser, tú sabías lo que te exponía, pero quisiste hacerlo. Y además sin alergia aliarte con el que tuvieras que aliarte y sin alergia a dialogar con quien tuvieras que dialogar. Yo, si me invitaba a un grupo que yo sabía que tenía tendencia más a la derecha, como Raíces de Esperanza, fui y expuse ahí. Y me di cuenta que había un grupo de personas ahí decentes, que habían apoyado el bloqueo, porque a veces son jóvenes que los han desinformado. Y usted iba ahí y discutía. Y la mayoría siguió en sus posiciones, pero hubo un grupo importante en el cual que dijeron, mira, con una persona como este se puede dialogar. Me senté en ese momento incluso al lado de Gutiérrez Boroná, que Gutiérrez Boroná siempre usa sus tactiquitas y sus cosas, como mal representar y caricaturizar lo que dicen otras personas. Él es muy difícil tener un diálogo en el cual él acepte que la condición primera es la de académico y no de abogado de la política de bloqueo. Y entonces él trata siempre de mal caracterizar lo que uno le dice. Si tú dices, mira, chico, puede ser que estés opuesto al gobierno cubano, pero vamos, mira, esto y esto y esto y esto es contrario a los intereses de los Estados Unidos.
y tú se lo expones, mira, mala imagen para los Estados Unidos, aísla a los Estados Unidos de un proceso importante de cambio que se está desatando, es una coyuntura crítica, las sanciones tienen estos efectos, esto es la literatura, lo que dice. Él entonces venía y entonces criticaba por qué era inmoral, según él, viajar a Cuba. Entonces, no atendía donde la polémica descansa y hacía ese tipo de cosas. O entonces identificaba a todo el que estuviera contra el bloqueo como que era un simpatizante comunista. Entonces, déjame decirte por qué el comunismo es malo. No, yo no te dije nada de eso, si el comunismo es bueno o es malo. Incluso estoy de acuerdo contigo que es un sistema muy ineficiente. Vamos y discute conmigo por qué el bloqueo es mejor para promover los intereses norteamericanos, los valores democráticos, los mejores intereses de Cuba, el bienestar de la población cubana. Y ahí entonces el mutis por el foro. Entonces, como no puede tener esa discusión, se iba por la otra parte. Entonces, yo dije, por ejemplo, que un país orientado, una economía orientada al mercado, era un paso importante de construcción democrática que Estados Unidos, en su propio mérito, debería promover. Y entonces él y otros más ahí dijeron, yo no quiero una nueva China, yo quiero una nueva Cuba y una Cuba democrática. Entonces eso no era mi punto. Mi punto era que con una sociedad, una economía mixta se construían las bases de una sociedad económica democrática. Y me basaba en eso, en una serie de teorías muy bien explicadas al respecto, no tanto que lo explicara bien yo, que yo me basaba en las buenas explicaciones de Alfred Stepan, mi profesor de Columbia. Entonces, él en todo eso se lo tiraba a un lado, entonces se iba a meterle la campaña contra el comunismo, porque esa es la matraca que ellos meten. Cuando tú le dices, vamos a discutir el bloqueo, no, ellos vienen a hablar el comunismo, el comunismo, el comunismo, el comunismo, el comunismo. Entonces, ¿qué les quería decir? Eso fue una cuestión en la cual yo creo que hay que decirle. Les pongo el ejemplo mío, porque hubo sacrificios, hubo cosas. A veces uno tiene que pensar en, como decía Martí a Máximo Gómez, lo único que le puedo ofrecer es algo así como el premio de la historia, algo así, y le agregaba, y la ingratitud de los hombres. Si Mendive está por ahí, búsquenme la frase de Martí, porque esta es una frase que me gustaría recuperar. La gloria, creo que le dijo, la gloria de la libertad o algo así, y la ingratitud de los hombres. No me acuerdo ahora la frase exacta, pero era por ahí. Y hubo ingratitud y hubo cosas que uno se enteró de cómo a veces gente dentro del gobierno cubano lo miraba a uno, gente dentro de otros lugares que decía, no, a mí, tú eres ¿cómo se llama? Que estaban contra el bloqueo, pero te decían que ir a estos lugares y dialogar era ser un fellow traveler, un useful idiot y todo ese tipo de tontería. Entonces, no sé qué me dice este hombre aquí, pero convencido estoy mal habido. No sé qué quiere decir eso, loco, falto loco. Entonces, ¿qué es lo que hay qué es lo que tenemos aquí? Que eso fue una primera cosa que yo quiero pedirle a la gente y que viene con el título de esta directa. Sí se pudo, sí pudo haber un cambio importante. Y en eso jugó un papel importante razones estructurales, que ahora vamos a hablar, pero también hubo un papel importante de acción humana, de decencia, de buscar la idea de que se puede haber un diálogo desde el principio ilustrado de la deliberación, el convencimiento, etcétera, y de gente que tuvo el valor de hacerlo. Hacer su poquito cada cual en una especie de resistencia no heroica ante lo mal hecho. Y ante lo mal hecho un conflicto asimétrico donde hay el peso de una política imperial y también a veces la falta de pragmatismo en la respuesta del gobierno cubano ante ello. Lo estoy poniendo en el orden que yo lo veo. Entonces, vamos ahora a hablar un poco de las razones estructurales. Esta parte que hemos hablado es importante, que es el sí se puede. Y el sí se puede que no está con el voluntarismo, sino el peso que tiene la acción de la gente que tiene decencia. O sea, vamos a tomar un pequeño break y ya vengo y les hablo de las razones estructurales y lo que yo creo que fue importante que ocurrió y que no se ha podido borrar. O sea, hemos tratado lo que hizo Trump después, lo que trató de destruir y la inacción y la irresponsabilidad de Biden y los que lo han apoyado,
o los que se han callado que la administración no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y mira, se han perdido estos 4 años y alguien debería responder por esto. Por aquí está ahora mi amigo, el Babalao chamán Ofunchi Ovacoso, mi amigo de Minnesota. Qué gusto que estés por aquí, Ofunchi. Y bueno, me tomo el receso y ya regreso para terminar. Vamos a hablar ya de los factores estructurales del 17, que llevaron al 17 de diciembre del 2014. Y hablamos en unos minutitos. Bueno, estamos de vuelta ya y voy a hablar rápido porque tengo una situación que ya estoy en descuento y tengo que ir a recogerla. Entonces, miren, lo primerito que hay que decir, yo creo que cuando buscamos las causas y si no, miren, si no, lo más probable es que hagamos otro programa y no es que vayamos a crear una serie sobre el 17 de diciembre, pero yo creo que hay gente a la cual entrevistar y ver, esto lo vamos a seguir haciendo, porque esto es un parteaguas y algo que fue significativo, sobre lo cual hay que seguir trabajando y hay que levantarse y como alguien dice por ahí, la noche no será eterna, la noche de los que quieren mantener el bloqueo no va a ser eterna. Así lo vamos a decir. Bueno, 17 de diciembre, ¿qué es lo que yo creo que es importante? Bueno, apliquemos la teoría del conflicto asimétrico y todo lo que hay. ¿Por qué se llega a un diálogo? ¿Por qué se llegó a un diálogo con la administración Ford? ¿Por qué se llegó a un diálogo con la administración Carter? ¿Por qué se llegó a un semidiálogo con Clinton y al diálogo con Obama? Yo creo que hay una razón que lo explica muy bien la teoría del conflicto asimétrico. Porque el grande, con su política imperial, no pudo traducir la disparidad de poder en subordinación y control del pequeño. Estados Unidos, con la política de bloqueo enunciada en el Memorándum Majory, bueno, en la enmienda Platt, después Memorándum Majory, ley Torricelli, ley Helms-Burton, no logró traducir en dominio la disparidad de poder a su favor. ¿Quiénes lograron esa gran victoria? Y es por ahí por donde se empieza, no por lo que hagamos algunos por aquí, otros por allá. Esto lo hemos hecho al revés porque vino esas preguntas que hicieron antes sobre si se puede y esas cosas. Pero la razón estructural más importante es que Cuba sobrevivió la presión. Y eso, aun cuando yo no considero el Partido Comunista mi partido, y aquí se sabe que yo tengo la actitud hacia Fidel Castro de Fidel Castro. Yo no soy de los de Fidel. Yo no soy de esa gente y lo tengo que decir con toda claridad. Pero tampoco soy de los tenebrosos del Castro. Creo que es Fidel Castro y hay que valorarlo en toda su magnitud. El que tumbó a la dictadura de Batista, el que intentó y logró crear un sistema de bienestar importante en temas de salud y educación que ahora estaba muy deteriorado, pero que se logró. Fueron indicadores reales de mejoría y el que también aprobó y apoyó limitaciones severas a las libertades civiles y políticas de los cubanos. Entonces, un análisis, un balance objetivo hay que ponerlo ahí. Y uno de ellos es en el área del nacionalismo y el patriotismo. Y la realidad es que la política imperial no pudo con él. Fíjense, yo no digo que no pudo con él, no pudo con el pueblo cubano que pagó el costo fundamental
en desarrollo, que pagó el costo fundamental, sobre todo a partir del periodo especial, de bienestar, y que pagó el costo de libertades civiles y políticas, que no es menor, para que quede claro por donde yo lo digo. Pero él fue el que encabezó esa resistencia. A veces lo hizo para bien, en mi opinión, debió haberse retirado, creado un sistema de límites de mandato desde mucho antes que hubiese ayudado. Perdió oportunidades de entendimiento con Estados Unidos, como durante la administración Carter. A mí no me puede importar menos la defensa de la posibilidad de un socialismo africano en Etiopía. A mí me parece que ahí él defendió su ideología y no los intereses nacionales cubanos, pero el juicio también debe ser claro. Él fue el líder de un proceso de resistencia ante una política imperial. El que quiera que demuestre que la política de embargo, bloqueo, guerra económica no es una política imperial. ¿Ya? Hay quien puede decir que le hubiera gustado más una rendición. A mí, en lo personal, a mí me parece que es importante haber aprovechado las oportunidades de reconciliación, de entendimiento y de todo eso. Pero con la política imperial, la solución, en mi opinión, no era aceptar la enmienda PLA, porque las condiciones no eran las que llevaron a Manuel Sanguilí a aceptarla, a votar por ella en una segunda votación cuando eso fue necesario, porque para por lo menos decir, como Máximo Gómez, hemos llegado el 20 de mayo de 1902. Esa resistencia del pueblo cubano, ese vigor, esa educación nacionalista que incluso se incubó en la Primera y la Segunda República, a mí me parece que es importante a ponerla como una causa estructural, y que se estructuró económicamente en una alianza a la cual el país fue obligado con la Unión Soviética y el bloque comunista, porque no hubo otra manera en ese momento de parar lo que era la invasión de Girón, y lo que es evidente que hay información y evidencia de que si le daban un segundo chance, iba a venía la operación Mangosta y después la posibilidad de una intervención militar directa. Y yo creo que donde esté Cuba, y donde esté Cuba como interés patriótico, hay de bien. Donde ya eso se convierte en afinidad, homologación ideológica, allí me bajo del carro. Pero esta primera parte es importante. Se estructuró no como voluntad nada más, sino como proyecto económico con sus propios efectos también, empezando por nacionalizaciones que no eran necesarias y expropiaciones, como lo fue, o nacionalizaciones indebidas, como fue la ofensiva revolucionaria de 68. Creo que otra razón importante, que yo no sé cómo llamarla, si es, yo creo que es estructural también, porque obedece a una nueva generación que llega al poder con el presidente Barack Obama, que es una generación de la posguerra fría, que se afiló sus dientes políticos en la lucha contra el apartheid, y que régimen del apartheid, y que llevó en la figura de Barack Obama a la Casa Blanca una pieza importante. Nada explica el proceso que lleva a diciembre 17 del 2014 sin entender el papel indiscutible que jugó Barack Obama. Posiblemente, o con total credulidad, y lo digo yo porque estuve siguiendo eso al detalle, sin la propia convicción del presidente Obama y el grupo que lo rodeaba, en particular Ben Rhodes, que lo ha expresado en su libro, gente que estaba en la política hacia América Latina, empezando al principio, aunque él después se fue, con, ¿cómo se llamaba él? Arturo, el chileno, que ahora no me acuerdo el nombre de él, que son dos hermanos, y que él es profesor en Georgetown. Sin la gente que trabajó en el tema de Cuba, sin las disputas que hubo dentro de esa administración, que el presidente en última instancia puso su peso en la balanza por negociar mucho más allá que la liberación de Alan Gross, por llevar a una política de entendimiento, mover la
la discusión a partir de una nueva visión hacia América Latina en torno a la Cumbre de las Américas, primero en Cartagena y después en Panamá, yo creo que eso no salía. Tienen toda la razón en el odio que le muestran, hasta en el racismo que se le sale contra Obama, los partidarios del bloqueo aliados de Jesse Helms. El presidente Obama sabía en ese aspecto y a su manera, yo creo que a veces de una manera tardía, pero lo hizo. Y sin hablar de esa personalidad y del lugar que representó ese cambio generacional, que representó una ruptura no solo con los republicanos, sino también con el establishment demócrata de entonces, con Hillary Clinton. Yo creo que este resultado no se podría explicar. Y yo creo que también hay una razón estructural que tiene que ver con los cambios que empezaron a ocurrir en Cuba después de la transición intrageneracional de Fidel a Raúl Castro. Yo creo que Raúl Castro empezó a buscar otras áreas de legitimidad ante la ausencia del carisma de Fidel Castro y tuvo la habilidad, él y sus negociadores, incluyendo Alejandro Castro, de negociar de una manera creativa y no condicionar el posible avance en las relaciones y la reapertura de las embajadas a la eliminación del bloqueo. Y se cambió el orden y hubo costos importantes en el discurso cubano de política exterior, pero se adoptó la oportunidad y se buscó, se exploró a partir de la nueva narrativa que empezó a mostrar el presidente Barack Obama. Yo creo que esas tres razones son en última instancia. Acuérdense que yo pongo mucho énfasis en lo que es las narrativas. A mí la escuela constructivista de relaciones internacionales me dice mucho, y sobre todo el constructivismo más tradicional, no tanto desde la teoría crítica, pero yo creo que esto es importante cuando uno estudia, por ejemplo, la visión o estudia este tema desde la visión de eh, Alexander Wayne y otros de los grandes teóricos de relaciones internacionales a este respecto. ¿Qué otro factor yo creo que es importante? Que a partir de los cambios en Cuba, que a partir de los cambios que Obama liderea por esa transición generacional en el poder norteamericano que se ha retrasado, fíjense que después se fue para Biden y Trump, que son de una generación mayor, esto se logró que hubiesen cambios importantes en la comunidad cubanoamericana que no fue ajena a las oportunidades de negocio, a las oportunidades de intercambio, al tratamiento distinto del tema emigrado que empezó a emerger en Cuba o que empezó a emerger con más fuerza, y a las visiones posguerra fría que trajo el discurso de Barack Obama a la política norteamericana. Algo que hay que celebrar también porque implicó un cambio importante en las actitudes de la comunidad cubanoamericana, que lejos de mostrarse como vanguardia, pero con cierta rémora, porque allí el enclave autoritario y el macartismo está telero, para decirlo, sí empezó a registrar el cambio y empezaron a salir voces. Una de las voces que yo creo, por ejemplo, que ahí hubo que ver y que hubo en el debate de política exterior, ya cuando se postulan candidatos que no hacen del bloqueo un mantra, yo creo que hay que mencionar el caso de tres candidatos especial. Uno llega a ser legislador, que es Joe García, pero también lo hace el alcalde Raúl Martínez, que ha sido víctima de toda esta vuelta de las querellas y la hostilidad y los dobles estándares, y Anet Tadeo, que se presentaron como candidatos con un discurso no antibloqueo, pero sí con una posición distinta, articulada, una narrativa que decía: esto no debe ser un mantra, esto no debe ser un litmus test de ser buen cubano americano. Y esa narrativa empezó a carcomer, a serruchar el discurso dominante
en torno a varias cosas, incluido la posibilidad de atender los problemas urgentes, los obstáculos que había dejado la administración Bush y la política de bloqueo en sus peores variantes, que algunos de ellos habían sido artífices de ella. El más importante, Joe García, que fue uno de los artífices de la política de bloqueo, la narrativa de hostilidad total, etcétera. Y entonces, esos cambios estructurales y la narrativa que emerge de eso permite al gobierno de Cuba y al gobierno de los Estados Unidos empezar a atender los obstáculos, los nudos gordianos que se habían ido o nudos montados desde esas narrativas de hostilidad y de que esto era una escalada y entonces tú hacías y el otro hacía y el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana decía que se había invadido Irak y que Cuba era la que venía detrás y Fidel Castro y el gobierno utilizaban eso como pretexto y arrestaban a 75 que algunos estaban muy vinculados a la política de cambio de régimen impuestos desde fuera, pero que se dan penas excesivas, la ausencia de debido proceso, cuando sobre todo en los fusilamientos hubo un juicio el martes, una apelación el miércoles, una segunda apelación el jueves y un fusilamiento el viernes, lo cual en juicio sumarísimo no justifica o no justifica hablar de eso como debido proceso. Entonces, a partir de esas cosas se empiezan a desatar. Arturo Valenzuela, sí, era Arturo Valenzuela, que por cierto también fue muy interesante, que un día, y esto lo puede hablar John McAuliffe, que estábamos en un evento y Arturo Valenzuela habló, y cuando ya todo el mundo se va, yo me acerco porque él viene a un evento ahí, que estamos en un panel en el cual yo hablé de Cuba y estaba Arturo ahí y estaba John McCauley. Cuando se va la mayoría de la gente, se queda un tiempo ahí y nosotros nos acercamos y le decimos, pero la administración puede moverse aquí, moverse allá. Y al final, él antes de irse, le da la mano a John McCauley y me pone la mano a mí aquí y dice, no se cansen, porque si ustedes se cansan, no vamos a poder hacer lo que es correcto. Y siguen haciendo que yo, con gusto, entiendo lo que es mejor para este país que nos ha adoptado, yo como ciudadano americano y todo eso. O sea, ni nada del gobierno cubano, ni nada. Lo que están haciendo ustedes es lo que debe hacer un buen norteamericano. Fue la conversación que hubo ahí. O sea, fue muy interesante. Su secretario de Estado para América Latina diciéndole a dos personas que le están diciendo el bloqueo es una mala política, toda esa cosa, no se cansen. Fue muy interesante que eso ocurriese así. Él claramente yo creo sabía que nosotros no íbamos a, a partirnos ni ni a hablar de esas cosas, ni mucho menos, pero a mí por lo menos me resultó interesante, porque ni era yo un amigo especial, yo había leído trabajo de él de temas de democratización, él tiene un gran artículo con su hermano en el tema de dependencia versus teoría de modernización, que creo que se lo mencioné o una cosa así. Entonces, señores, yo creo que eso fue importantísimo para lidiar con esos problemas urgentes. El gobierno cubano eventualmente, que había dicho que no iba a liberar a que esas personas estaban condenadas y bien condenadas, empezó a mover ficha en eso, liberó a alguna de esa gente dentro de un ambiente de cordialidad. El cardenal Jaime Ortega Alamino, esto siempre lo recordaré como recuerdo. Un día voy a hablar de Adela Boring, de la comunidad judía, que jugó un papel también importante en ser líder del renacimiento de las comunidades religiosas en Cuba, las restauraciones de la libertad de culto, etcétera. Que eso no lo logró la presión desde el exterior, ni el bloqueo, ni las iglesias que desde fuera se pasaban la vida procurando usar eso para echarle leña al fuego. No, eso lo lograron los líderes dentro de Cuba, los líderes de las congregaciones religiosas, que fueron los que revirtieron el avance totalitario en términos de restricciones a las libertades de culto. Y el cardenal Jaime Ortega, en esa figura, juega y se lleva el gato al agua y colabora a destrabar la situación en lo interno y en lo externo, contribuyendo
a la liberación de los presos de los 75, algunos de ellos que, como pasó con Bernardo Vélez, todavía no se lo agradecen. Y dentro de esa dinámica, esto se empiezan a destrabar cosas y se termina por resolver con gestos paralelos la liberación de los 3 que quedaban presos de los 5, el grupo que había estado infiltrado en Miami y también monitoreando la posibilidad de una invasión militar a Cuba con penetración en instalaciones militares de los Estados Unidos, porque eso pasó también. Pero como sea, era parte de la estrategia antiterrorista cubana, que eso obviamente Cuba no puede mandar un bombardeo hacia los lugares donde están las personas que organizan actos terroristas contra Cuba, a veces con la connivencia y complicidad de las autoridades, entre otras cosas porque en Estados Unidos pasa eso, y cuando le quitan la licencia a alguien que está volando, Ileana Rosa iba a defenderlo en contra de la aplicación del Estado de Derecho, que es ni para la libertad de Cuba, ni para la democracia en Cuba. Si no tienes la licencia porque has violado las regulaciones de la Convención sobre Aviación Civil, lo correcto es que te la tengan que quitar porque tú no estás cumpliendo con las leyes. Entonces, Ileana se montó a defender todo eso, hizo gestiones para defenderla y de que no, para la lucha contra el comunismo vale la pena todo, incluyendo la violación de las leyes norteamericanas y de las internacionales, para que quede claro. Y entonces, a partir de eso, empezó a haber una narrativa distinta. Y entonces, se pudo negociar un acuerdo para salir de esos charcos. Esto se podía haber hecho más o quedarse ahí. Yo creo que se podían haber quedado ahí. Pero tú sabes por qué no se quedaron ahí, porque había visión larga, porque había un horizonte de que las cosas podían hacerse distintas. Y un gran mérito, intangible pero grandísimo, de diciembre 17 de 2014 es la construcción de una narrativa alternativa para la política norteamericana. Una narrativa que parte de cambiar la imagen, el diagnóstico sobre Cuba, de que Cuba era un país patrocinador del terrorismo, una amenaza a los Estados Unidos, y entonces emerge con fuerza la imagen que se veía en algunos libros, ya por entonces, de académicos prestigiosos, de analistas, como el propio Jorge Domínguez, como el libro de Dan Erickson, Las guerras de Cuba, como los trabajos que estaba publicando William Leogrand, como los artículos que se publicaban en el sitio de Havana Note de la New America Foundation, entre los cuales yo fui uno de los contribuidores, y estaba también Phil Peters y otros. El diálogo interamericano estaba produciendo, en el cual empezaba a dominar en el discurso contra la voluntad de los sectores pro bloqueo de un diagnóstico que presentaba a Cuba como un país en transición. Un diagnóstico más acorde a la realidad. Por cierto, también debo incluir ahí en el tema económico, Carmelo Mesalao empezó también a decir eso, que era el decano de los economistas cubanos que vivían en el interior, empezó también a escribir un libro, que no me acuerdo ahora el nombre, con las maneras que lo hace Carmelo, que es citando a todo el mundo y abierto, muy, esto que se llama algo de Cuba, donde Raúl o algo así, y en el cual él saca esa narrativa importante de que con muchas carencias, con muchos huecos, pero hay una transición económica importante con importantes también consecuencias políticas. Eso empieza y se ve en todas partes. Y desde ese nuevo diagnóstico, desde ese cambio de imagen que se da primero en la esfera pública, también termina por producirse un cambio en el discurso oficial norteamericano cuando se saca a Cuba de la lista de países terroristas. Eso es un mérito importantísimo. Se pudo, se hizo intangible, se pudo hacer un análisis objetivo por encima de la presión macartista sobre Cuba y sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y lo que provocan. Y conjuntamente con esto, Obama comienza, estructura y después echa a andar, después del 17 de diciembre, una narrativa en la cual dice que para promover los derechos humanos, para promover una política civilizada hacia Cuba, una política productiva, constructiva, etcétera, es importante una política que rompa con la tradición
del bloqueo y se vaya por una política de intercambio, de apertura, y se empiezan a mencionar elementos de esa Cuba en transición. Una intelectualidad más abierta, expresando opiniones, que crece con el intercambio con los Estados Unidos. Ahí llega la visa de la visa múltiple y la emergencia de un sector privado que a partir de los contrapropistas, pero que pide expandirse más y que gana espacio a partir del sexto congreso del Partido Comunista y se produce una legitimación, un discurso que le da la bienvenida al diálogo, a los viajes, a las licencias ampliamente constituidas y que internacionalmente empieza a hablar de una visión multilateral en la cual los cambios en Cuba, más que ser opuestos, porque lleven a una reestructuración, un modelo distinto, lo que deben ser es apoyados con la paciencia de que la apertura económica tiene consecuencias políticas y que eso va a poner la posibilidad de una transición a una democracia liberal más acorde con la Declaración Universal de Derechos Humanos o un modelo en el medio, se refuerza por las políticas de intercambio, diálogo e interacción. Y esa multilateralidad es inmediatamente respaldada en las cumbres de la CELAC, en las declaraciones, en el debate de la OEA, donde Insulza tiene una actitud receptiva, positiva, y en las visitas a Cuba de varios líderes europeos y en la voluntad de abandonar la posición común y buscar un nuevo diálogo con Cuba que desemboca en el abandono oficial de la posición común europea en diciembre del 2016 y la firma del Tratado de Diálogo y Cooperación entre Cuba y los países de la Unión Europea. Yo lo voy a dejar aquí. Hay más cosas que podíamos hablar, pero yo creo que llevamos bastante tiempo y hay espacio para cortar más o menos en 45 o 30 minutos. Hay varias personas que han hecho, voy a poner la última corte y regreso para ver algunos de los comentarios que hay ahí y ahí terminando. Así que voy a ver qué es lo que hay. Esperen un minutico y ya viramos.